pero hay que cerrar los capítulos como corresponden. Saludamos al panel que componen Edson Figueroa y Cristian Basaure, porque ayer el técnico Lasarte dio por cerrado su ciclo a la selección chilena, un ciclo donde, es cierto, no le temió a la palabra fracaso e hizo lo que él habitualmente mejor hace, que es tener un correcto diagnóstico de las situaciones, una buena lectura de lo que está pasando y los condicionamientos que le impidieron llevar a Chile al Mundial. Es cierto que a la hora de aplicar soluciones no era muy bueno el hombre, pero por lo menos cuando habla de los problemas del campeonato, los problemas con el Consejo de Presidentes, las dificultades económicas que enfrentaba con la NFP, que hay una baja influencia de nuestra dirigencia en la Conmebol al punto que nos colocan 3 partidos consecutivos de visita. Bueno, tiene razón ahí el caballero. No pudo darle vuelta por incapacidades propias, por situaciones que ya hemos conversado, pero por lo menos aporta elementos más a un diagnóstico que yo creo Baza ya todos teníamos también, porque insisto, acá en Chile somos expertos en darnos cuenta de las cosas y no hacer nada. Absolutamente. Muy buenos días a todas y todos. A mí me parece que su autocrítica está acorde a lo que todos vimos. El hecho de decir fracaso o no fracaso son cuestiones de semántica, pero lo más importante es reconocer. Ahora, como muy bien mencionas, una cosa es reconocer y la otra es buscar soluciones para corregir lo que no está bueno y lo que no me dio resultado en estas clasificatorias. Hay muchas cosas interesantes que dijo, que estoy de acuerdo. Quiero añadir una más que tiene que ver con una cuestión técnico-táctica, con una cuestión de perfil de futbolistas, que es lo que está trabajando la selección chilena. Él dice, el fútbol ya no pide solo un caño o una jopeada, está bueno, o pegarle a la pelota. Está hablando de la técnica individual. Hoy pide velocidad, morfología. Dice que él era alto con 1,80 cuando jugaba y hoy es normal para abajo. O sea, ya 1,80 no es un tipo alto, digamos, es muy normal. El fútbol pide otras cosas y otras técnicas y tácticas. Me parece que, bueno, después cierra diciendo que en el fondo que hay que trabajar otros aspectos donde son importantes de cara a las próximas clasificatorias. Pero en ese sentido, yo sé y entiendo porque conozco a Hernán Caputo, al Pato Ormazábal, a la gente que está trabajando allí y sé que Cajigao está trabajando en un perfil de futbolistas que se requiere como un modelo de juego, desde las bases, desde un sistema, desde los perfiles, que el lateral que tenga que tener ciertas características, el central también, basado seguramente en lo que ellos pretenden y en la experiencia que han tenido también en el fútbol joven, que está bien. Después 4-3-3, 4-4-2, tiene que cambiar, tiene que modificar, tiene que tener flexibilidad. Pero me parece que es súper importante eso también, porque ahí es donde se vincula todo lo otro, donde se vinculan muchas cosas como el fútbol formativo, el fútbol joven, la inversión allí, la calidad de los futbolistas, la calidad de los profesores, la calidad de los docentes. Muchas cosas que hablamos desde la formación están vinculadas con esto, con cómo llegan los futbolistas arriba. Llegan porque son muy buenos para la pelota, llegan porque hay un trabajo detrás, llegan por generación espontánea, como siempre hablamos de la generación dorada. Y hay que reducir la brecha, si al final nadie te asegura. El talento es talento, pero también el talento se tiene que trabajar. Y allí es donde me parece a mí que se tiene que pulir esos diamantes en bruto, ese talento que puede haber en las canchas de fútbol amateur, en una escuela de fútbol, donde sea, en un colegio, donde sea, el talento se tiene que pulir, porque si no te quedas con eso, que es jugar bien a la pelotita, que domino no sé cuánto, y hoy el fútbol demanda otras cosas, demanda intensidad, demanda, como dice él, morfología, o sea, está bien jugar con a lo mejor con futbolistas que son de baja estatura y muy talentosos, pero evidentemente un central no puede medir 1,65, pero sí un volante creativo a lo mejor, o sea, son excepciones. Entonces ahí también hay cuestiones que hay que trabajar, pero insisto, uno es el diagnóstico, como dices tú, y lo otro es el qué se va a hacer, el cómo, lo que siempre dice Edson, el qué, el cómo, el cuándo, es fundamental. Y a veces que hay un trabajo larguísimo, que es un desafío también, que es un desafío y que debe motivar más que asustar, pero que hay que tomar desde ya buenas decisiones de quién va a venir a trabajar, de quién va a ser el entrenador de la selección, de quién va a elegir a ese entrenador, porque también hay cambios
de presidente en algún momento va a haber. Bueno, muchas cosas, Rodri. Edson. Sí, pues, y requiere esto voluntad, Edson, aprovecho de saludarte, voluntad que no siempre existe. Y yo me quiero quedar junto con lo de Martín Lazarte, que me parece por lo menos honesto. Nunca uno dudó de esa condición por parte del técnico. Lo de Gary Medel, porque Gary Medel es la primera voz de la generación dorada, un integrante VIP de la generación dorada que dice descarnadamente: fuimos uno de los peores equipos de Sudamérica. Y eso me parece muy sano, porque esto viene del corazón de este equipo, de Gary Medel, que reconoce sin tapujo lo que todos vimos en la cancha. Sí, buenos días, Rodri, buenos días, Baza, a quienes nos escuchan. Es de largo análisis todo lo que estamos conversando. Creo que siempre coincidimos que en los diagnósticos el técnico de la selección chilena era bastante clara. A mí me gusta cuando los futbolistas asumen la palabra, y los técnicos también, la palabra fracaso. O sea, si todos hemos fracasado en la vida en un montón de situaciones, y el objetivo sin duda era clasificar. Si no resultó, fracasaste en el objetivo que tenía futbolísticamente. No es un fracaso en la vida, siguen siendo exitosos, pero en el proceso, tal cual, ¿cuál era el objetivo? Llegar. Termina siendo un fracaso. A lo mejor, si llegaba al repechaje, era una mala participación, porque el objetivo era llegar dentro de los 4, y así tú puedes ir analizando de acuerdo a cómo tú visualizabas la clasificatoria desde el inicio del proyecto. Pero hay varias situaciones, porque todo es tan contradictorio muchas veces. Una cosa es la evaluación, y que a mí me parece perfecto. Los japoneses, que son muy capos en procesos, y no en procesos futbolísticos, sino que en procesos de todo, siempre hablan de la evaluación. Luego de esa evaluación que viene la planificación detallada, luego una ejecución de esta, un seguimiento y control, luego el cierre de esta etapa del proceso para comenzar todo de nuevo, y hacer lo que hacen llamar un círculo virtuoso. Y acá yo creo que sí hubo un análisis, pero se falló en la planificación, se falló en la ejecución, se falló en el seguimiento, en hacer todo este círculo virtuoso. Creo que hubo muchos errores, porque claro, uno en el diagnóstico, creo que coincidimos en lo que dice el Baza. El fútbol de hoy ya no es solo hacer un túnel, ya no solo es hacer un caño, no solo es tener técnica, sino que eso se tiene que trabajar y llevar también a velocidad, se tiene que llevar a intensidad, que es una palabra que utilizamos mucho en el último tiempo. También de que el ideal, porque cada una de estas partes de los procesos tiene excepciones. O sea, el ideal es que el futbolista sea alto, pero no va a jugar si solo si es alto, si solo si es grande, tiene que tener otras condicionantes. Bajo esa lógica, jamás Gary Medel habría sido el central de la selección chilena, y por algo sigue jugando en Europa. Hay excepciones, porque eso no es un indicador de que, si todos pueden ser bajos. O sea, hay que saber tener esa mixtura a la hora de tomar decisiones, a la hora de llevar a cabo la práctica que tú quieres para la selección chilena. Lo que sí, hay cosas que no comparto de este diagnóstico que puede ser muy certero de Martín Lazarte, porque cuando habla de que el fútbol chileno se juega de manera lenta, y de que hay que cambiar esas velocidades, ahí sí hay una mano técnica. Ahí sí hay una mano técnica que puede llevar ese cambio. Es verdad, en el día a día, en el campeonato nacional, se juega de esa manera, pero en el 2005, 2006, cuando comenzaba la era Bielsa, tampoco era que el fútbol chileno destacaba en el continente por tener una gran velocidad, sino que hubo una mano técnica que la fue cambiando, tal vez, y una mano técnica que fue cambiando los nombres, inclusive de otra mini generación dorada, que era la generación que había jugado Francia 98, después la que fue tercera en los Juegos Olímpicos, y sacó nombre y encontró nombre entre las piedras. Nombre, yo soy majadero en muchas cosas que digo acá. El Guaso Isla no había debutado en el fútbol profesional, y le dio la oportunidad. Ayer también decía, en los últimos entrenamientos de la Sub-20 nos dimos cuenta que habían unos nombres. ¿Qué momento se dieron cuenta? O sea, también en lo que yo digo, el técnico está para sacar el máximo potencial de rendimiento de los futbolistas que tiene, y también para encontrar muchas veces donde el común de la gente no ve.
donde ciertos potenciales de un futbolista te pueden llevar a rendimientos que son importantes para tu esquema. Y yo creo que esa tarea no estuvo, y es lamentable porque Lasarte no está para dar buenas conferencias de prensa. Lasarte estaba para seleccionar bien, para generar un rendimiento distinto en la selección chilena, para tratar de cambiar la intensidad de los futbolistas de esta y que el rendimiento sea otro. Y en eso se falló, y en eso comparto, fue un fracaso no llegar al Mundial. Y esa es la realidad y lo que queda de Martín Lasarte, porque de las conferencias de prensa ni los hinchas, ni los clubes, ni las administraciones, ninguno se acuerda. Pero vamos a escuchar a Lasarte en un aspecto. Preparemos la segunda parte de la entrevista, cuando habla de la lentitud del fútbol chileno, porque después queremos preguntarle a quien sabe, que es Baza, que estuvo en una cancha ahí, cómo podemos trabajar para, de cierta manera, resolver este problema. El diagnóstico de Lasarte sobre nuestro campeonato acá en Red Gol es la clave. Lo escuchamos ahora. Hoy el fútbol ya no pide solamente, esto me lo dijo una vez un entrenador del Deportivo La Coruña, no solamente pide un caño o una jopeada. O sea, eso está bueno, genial si lo tiene, o pegarle bien a la pelota. Hoy el fútbol pide velocidad, hoy el fútbol pide morfología. Yo jugaba hace 30 años 1.80 y era alto, hoy 1.80 son normal, para abajo. Pide otras características, ¿no? Entonces, y otras cuestiones más digamos, de nivel técnico, nivel táctico, ¿no? Entonces, si nos quedamos solo en pensar que está bien, la culpa es de lo que pasó es solo del entrenador y punto, está bien, perfecto. Y bueno, lo único que va a pasar es que seguiremos en el mismo camino. Ojalá que no. El entrenador de turno, en este caso yo, tuvo esa responsabilidad, pero hay otros aspectos a los cuales hay que hincarle en diente y me parece muy importante y muy atinado que se haga, ¿no? Que se haga porque si no, 4 años o 3 años pasan volando y la próxima eliminatoria, cuando querramos acordar, va a estar ahí. Y ojalá que no nos tome otra vez pensando en lo que ocurrió, lo fantástico que ocurrió, pero ocurrió, ya pasó, hay que preparar lo que viene. Y es verdad, ¿cómo resolvemos eso? ¿De qué manera? Porque tampoco esto es que llegan un día los técnicos a las 9 de la mañana, se juntan y dicen, cabros, vamos a ser más intensos, ¿ah? Así que de ahora más veloces. Eso no ocurre. ¿Cómo lo trabajamos? ¿Cuánto demora va a ser? No, yo creo que hay cosas que se pueden ir corrigiendo en el día a día y otras que conllevan tiempo. No sé, inmediatamente te digo que es importante el aporte estatal, las políticas públicas, desde la nutrición, desde la alimentación de los deportistas, desde los colegios, desde un montón de cosas, los liceos, la gente de escasos recursos, cuando haya talento, de cómo vamos a potenciar esos talentos. Por eso también no solamente estamos hablando de cuestiones, el fútbol como un ente privado, sino que como un ente público. Y ahí también se necesita de políticas públicas, me parece a mí. Estoy hablando desde lo macro hasta lo micro. Lo micro en el día a día, un club, es qué importancia le doy al fútbol joven y a quién voy a tener en el fútbol joven, porque a partir de ahí yo puedo saber elegir de mejor manera, porque no solamente la elección, insisto, sino que es el cómo voy a llevar a esos talentos, cómo los voy a pulir. Y para pulir tiene que haber cuando tú estudias para ser entrenador te dicen, ningún entrenador puede enseñar lo que no sabe. Sí. Quien está formando tiene que tener capacidad, porque el margen siempre va a estar de error, siempre van a haber futbolistas que pasen por un club y a lo mejor no los detectaron y tuvieron que hacer una vuelta larga y se fueron a otro club y bueno, a mí no me dejaron en la Católica, en Colo-Colo, en la U, bueno, tiene que ir a otro equipo, eso siempre va a ocurrir, pero me refiero a disminuir ese margen de error y a poder trabajar en perfiles de futbolista. Ahora, yo comparto que lo que decía Edson, tampoco es una es todo científico decir, no, es que tiene que jugar de 1,75 m hacia arriba, tiene que tener claro, eso es un perfil, pero hay futbolistas que son talentosos y que a lo mejor hay que trabajarlos morfológicamente, se refiere también no solamente a la estatura, sino que a la masa magra, a lo muscular, y para trabajar en lo muscular tiene que tener un buen entorno, una buena alimentación, son muchos los factores, pero claro, suena como que fuese física cuántica y tampoco es eso, es mayor control, es tener a la gente idónea, es tener un seguimiento, como dijo Edson, o sea, tampoco es una locura. No es que tienen que meter millones de dólares para tener un buen nutricionista o no sé, invertir en suplementos deportivos, que quizás muchos lo hacen. No, yo siento que si hay ganas y hay visión y se pueden hacer muchas cosas mejor.
que no quiere decir que con esto vas a clasificar al próximo Mundial, pero te ayuda, pero te va a nutrir, y me parece que por ahí puede ir el camino. Bueno, y parte también de lo que es esta estructura del fútbol y lo que tenemos que mejorar